Bueno, shalom para todos aquellos que se conectan en este hermoso tiempo de Shabbat, de que sea un día de gran bendición para todos aquellos. Y hoy estoy juntamente con mi esposa y con mi hija y es una hermosa historia y testimonio que queremos contarles juntamente con ellas de que hay un Dios vivo, hay un Dios real, hay un Dios que cumple sus palabras en su perfecto tiempo y quiero que sepan y que se enteren un poco de tantas bendiciones y maravillas que vemos, que somos sus hijos, para todos aquellos que anhelamos y cumplimos Torah con todo nuestro corazón. Que el Padre sí cumple. Amén, así es, shalom para todos. Mi nombre es María Fernanda y estamos aquí acompañados de nuestra preciosa niña Ana Belén. Ana Belén es una respuesta de mi padre, es un milagro maravilloso, es un regalo que el padre nos entregó ya hace ya casi 5 meses, pero pues este regalo no es desde hace poco, realmente ha sido un proceso de 9 años. Nosotros llevamos casados 9 años. 9 años. Y en este tiempo el Padre nos ha permitido conocerle. Digamos que no lo vemos como algo malo, porque fueron momentos de prueba, sino como la oportunidad para conocer al Creador, para conocer sus atributos. Yo creo que en muchas ocasiones anhelábamos cuando tomamos la decisión, cuando el Padre nos dio el camino de juntar nuestras vidas, de iniciar un matrimonio, de casarnos, pues una de las maravillas o de uno de lo que uno sueña de ser papá. Y pues estaba en nuestro caminar, estaba pensado en eso, pero pues cuando el Padre lo dejara y lo dejara por su voluntad perfecta. Pero pues como cuando iniciamos, pues lo que dice mi esposa es muy cierto. Para nosotros fue muy duro, frustrante en muchas ocasiones, muy difícil, porque en el momento que decidimos ser padres, pues los médicos nos decían como ustedes nunca van a ser papás y ustedes nunca sueñen en que algún día van a ser papás. Desafortunadamente, los dictámenes médicos no eran nada favorables. Igual ya de este lado entendemos que todo era un plan perfecto de mi padre, porque pues definitivamente el padre sabe el tiempo y el momento específico en que debe entregar algo. Y en el momento sonaba feo, pero hoy día lo decimos con mucho gozo y de verdad le damos gracias al Padre porque no fue en ese momento, y donde hubiese sido en ese momento hubiese sido un desastre para nuestro hogar porque faltaba mucha madurez, faltaba mucha fuerza física, mental, emocional, espiritual. Entonces el Padre es perfecto porque Él sabe el futuro y nosotros no. Entonces cuando nos permitió en este momento comprender tantas cosas, pues uno dice gracias Padre porque no fue antes y no fue ahora, y es porque el antes hubiese sido terrible. Uy, no, yo creo que sería muy duro y sería, dicen por ahí, si hubiera estallado algo, porque no estábamos preparados, y uno tiene que ser muy honesto. Sí. En el momento cuando iniciamos nuestro matrimonio, fue un proceso donde entramos de una vez a formar nuestro carácter, tanto el carácter de mi esposa y tanto mi carácter, pero fue algo muy bonito porque comenzamos a comprender de cómo es la mano del Padre en la vida de cada uno de nosotros y pues en mi matrimonio y en nuestro hogar. Sí, algo que el Padre nos ha permitido ver en lo largo de estos 9 años que llevamos ya de casados es que Él nos entregaba una palabra maravillosa en Segunda de Crónicas capítulo 28 y esa fue la palabra que Él nos entregó para nuestro matrimonio. Y el Padre en esa escritura habla de que Él nos eligió para construir su casa, ¿sí? Y por lo tanto teníamos que ser fuertes y hacer el trabajo. En el contexto fueron las palabras de David a Salomón para construir el templo. Y nosotros muy torpes pensamos que estaba refiriéndose pues a un templo físico, pero estaba el Padre diciendo primero vas a edificar tu casa, o sea, nuestra intimidad, nuestro hogar. Nuestra casa. Construyes primero eso, pero debes ser fuerte y no te puedes cansar de hacer el trabajo porque lo que se viene no es nada fácil.
En el momento uno, ay sí, qué hermoso, y dimos el sí, acepto, nos casamos, pero no sabíamos lo que iba a pasar. Y algo también que dice esa palabra que recuerdo mucho en mi corazón es, sírvele el ojín de tus padres con todo tu corazón. Y si tú lo buscas con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Estar allí. Pero si tú lo rechazas, él también te va a rechazar para siempre. Entonces eso fue algo que nos marcó mucho. Una palabra donde uno hacemos memoria, amor, durante ese tiempo no fue fácil. O sea, y donde pasaban muchos pensamientos en el momento, donde llegábamos a tener inmadureces en nuestra vida. ¿Será que el Padre está con nosotros? ¿Será que el Padre se equivocó? Y llegó el momento de la formación del carácter y fue confrontante porque a medida del paso el Padre nos hacía un poco más fuertes y fue cuando ya entramos a ese punto y llegó el primer embarazo, ¿no? Llegó el primer embarazo y llevábamos como unos 8 meses de casados. Y llegó el primer bebé. Y bueno, yo tenía ya errores de fábrica. Yo venía con problemas físicos ya antes de casarme. Yo tenía una insuficiencia en la válvula tricúspide, tenía un problema cardíaco, tenía también problemas a nivel inmune, pero pues todavía no me han dicho nada. Lo único a ciencia cierta era lo de la válvula en ese momento. Y bueno, yo quedé embarazada, nos tomó por sorpresa la verdad, porque pues sí pensábamos, pero un poquito más adelante. Pero bueno, dijimos listo, lo asumimos con mucho amor y pues muy felices, pero no pasé la semana séptima cuando lo perdí. Y entonces en ese momento recuerdo tanto que jamás sangré, sino él estaba trabajando y yo lo llamé, yo le dije, estoy muy mal, me duele mucho el pecho, no puedo respirar, se me están durmiendo esta parte del brazo y siento que estoy viendo borroso. Bueno, fueron muchos momentos que pasaron ahí, muchos sucesos. Y recuerdo tanto que pues él salió corriendo del trabajo y era en la noche. Era en la noche. Nosotros en ese momento no teníamos un medio de transporte propio, entonces pidió el carro del papito de él y me llevó corriendo a urgencias. Y él me decía, pero ¿cómo está el bebé? Y yo le decía, no, él está bien, porque yo no había sangrado. Dije, la que está malita soy yo. Oh, sorpresa que llego y todos me decían, ¿cómo está el bebé? Yo decía, él está bien, la que está mal soy yo, atiéndanme a mí. Y todo enfocado era el bebé, no, toca mirar cómo está el bebé. Esa noche, bueno, me dejaron hospitalizada, me canalizaron, me chuzaron por todo lado porque no encontraban las venas. Bueno, empezó ahí el proceso. Me hicieron electrocardiogramas, salió mal, el corazoncito estaba ahí mostrando que estaba algo mal, que era ya evidente por la situación que yo tenía. Y en ese momento, al día siguiente me dicen, ahora sí te vamos a hacer la ecografía porque en la noche no había un ecógrafo para mirar cómo estaba el bebé. Me hacen la ecografía al día siguiente y yo vi a mi bebecito ahí, pero no había fetocardia, no había ritmo cardíaco. Entonces, pues eso fue un impacto grandísimo porque la doctora me dice, lo siento mucho, María Fernanda, pero tu bebé está muerto. Cuando ella me dice eso, a mí se me desboronó todo y lo único que yo pensaba en ese momento era, ¿y yo cómo le voy a decir eso a José? A mí me dio mucho miedo y de pronto alguna mujer que me esté escuchando en este momento se ha sentido identificada con eso y es, uno se siente muy poca mujer, es una realidad. ¿Cierto, Anita? Ella comparte aquí en el podcast. Definitivamente es algo que uno dice, yo creo que no voy a poder. Y yo en ese momento sentí mucha culpa porque empecé a decir que hice mal, yo me estaba cuidando, me estaba alimentando bien, ¿qué pasó? Pero algo que el Padre en todo el proceso jamás me permitió hacer fue cuestionarle, y eso sí siempre guardé mi corazón y yo simplemente decía, Padre, yo con todo esto te voy a alabar, fue lo que dije en ese momento. Y después ya vino el pensamiento de mi miedo más grande era ese, yo, ¿qué le voy a decir a José? Yo, ¿qué le voy a decir a ese papá? ¿Qué le voy a decir a José? Yo no sé cómo él vaya a asumir esa noticia. Bueno, y se llegó el momento de darle la noticia a mi esposo.
Yo lo único que le pregunté a la doctora en ese momento y le dije, ¿estás segura? Porque yo lo estoy viendo. Y yo no he sangrado. Y me dijo, no, lo que pasa es que no, tu aborto no fue un aborto espontáneo, sino fue un aborto retenido, así se le denomina en la ciencia. Digo, pero tranquila, tú eres muy joven, no te preocupes, entonces te voy a dar unas pastillas para que puedas evacuarlo en tu casa, porque me dijo que no estaba, o sea, este aborto no era para un legrado como tal, y que ella me explicaba que un legrado pues era bien riesgoso para mí también en el sentido de, pues por la pérdida de sangre y porque eso es un raspado en el útero, entonces que iba a quedar con secuelas, con cicatrices uterinas, entonces definitivamente lo mejor era con esas pastillas y expulsarlo en mi casa. Yo, no, y literalmente así fue. Yo estaba solita adentro porque a él no lo dejaban ingresar, él estaba en el parqueadero esperándome. Me dieron los medicamentos, me aplicaron unos analgésicos y me dijo, vaya, va a sentir literalmente contracciones, deseos de pujar y nos vemos aquí en 3 días para hacer nuevamente una ecografía, en 3-4 días, si mal no recuerdo, para mirar si ya lo expulsaste todo. Y empieza ese camino largo por ese pasillo de ese hospital y yo solo brotaban lágrimas de mis ojos y no sabía ni qué decir. Y lo que pensaba era, ¿y ahora qué le voy a decir a José? Y me encuentro con él en el parqueadero. Y él me dice, ¿cómo estás? Y me quebré. Sí, no, pues nos quebramos los dos ese día. Estamos, ahorita nos cuenta esa noticia y pues no fue nada fácil porque pues uno comienza a ilusionarse, uno como hombre también. Pero algo que sí guardábamos siempre en nuestro corazón es de cuestionar al Padre. Nunca le dijimos por qué, sino pues solamente nuestra actitud era, bueno, Él sabe por qué hace sus cosas. Él sabe por qué hace la situación y pues de parte mía pues siempre fortaleciendo la vida de Mafe. Siempre en esos momentos difíciles porque pues ellas las viven más de cerca. O sea, nosotros no es que seamos un porto que nos apartemos, sino que ellas lo sienten, lo tienen una conexión más que nosotros. Entonces pues para mi vida, pues bueno, yo decía, bueno, Padre, que sea tu perfecta voluntad, tú sabes por qué. Pero fue el primero y digo, fue muy difícil. Fue muy duro. Fue muy duro, yo creo que fue... ¿Y sabes también por qué recuerdo? Porque le habíamos hecho algo muy lindo a las familias. Me acuerdo que les hicimos unos patincitos, o sea, compramos unos patincitos tejidos de sorpresa. y para contarles a mis suegros, a mis papás, entonces a mis hermanos, a mis cuñados. Sí. Y pues era una ilusión muy grande porque pues nosotros de parte de las dos casas somos los hijos mayores, entonces era el primer nieto o la primera nieta. Y entonces la ilusión, y cuando Mafe perdió al bebé, durísimo. Sí, y recuerdo que ese proceso lo viví en casa de mi mamá, porque yo no podía estar sola, y más por el trabajo de él no me podía cuidar. Entonces, tal cual, así como me dijo la doctora, tal cual pasó. Yo llegué a casa de mamá y pues claro, la noticia me la dan así súper en el médico y yo le comento eso a mi mamá, a mi papá, ellos pues lloran conmigo también, mis suegros, y yo en casa de mi papá y de mi mamá paso ese proceso como de incapacidad y es allá en la casa de mi mamá donde yo expulso a mi bebé, donde literalmente empecé a sentir unas contracciones impresionantes. Tuve unas hemorragias terribles que literalmente yo encharcaba la cama, las escaleras, recuerdo eso un recuerdo muy claro. Y a raíz de eso yo quedé con una anemia ferropénica por deficiencia de hierro, por el sangrado tan terrible que tuve. Recuerdo también, pues bueno, los cuidados de mamá, de mi papá, mis hermanos, pues ninguno me decía, o sea, nadie me preguntaba el tema, solamente me cuidaba. Y fue algo en medio de todo muy hermoso, porque algo que uno no quiere, o lo hablo por mí, es dar explicaciones, porque uno no las tiene. O sea, no porque uno quiera ser grosero, sino porque uno dice,
qué digo, o sea, me preguntan qué pasó, no sé qué pasó. Y algo muy bonito también que recuerdo de ese momento tan duro fue, pues mis pastores también fueron a visitarme a casa. Recuerdo que mi pastora Carolina y mi Robe Pablo fue muy hermoso. Ellos fueron a casa y me consentían como una niña pequeña. Para mi pastora fue un choque muy duro también, recuerdo, porque pues ella nos ama demasiado y este bebecito era una ilusión muy grande también, era una respuesta del eterno, pero algo que en ningún momento me cuestionaron ni nada, sino simplemente me llenaron de amor, de amor, sí. que era lo que necesitaba en ese momento. Sí, no, es ver que en cada momento y en ese momento hay personas que le dan ese aliento de vida en esos procesos, ¿no? Porque son situaciones donde el pensamiento tiene un choque grandísimo, pero también hay esos grandes siervos y grandes personas al lado de nosotros que nos da ese aliento de seguir. Y la vida yo creo que hemos aprendido con mi esposa en ese punto de nuestros hijos, que no fue no solamente uno. Y sé que ahorita mi esposa va a compartir eso y es ver que cada momento y en cada estación que vivimos en ese tiempo el Padre nos da la fortaleza. No sé de dónde sacábamos la fuerza porque hay unos que fueron mucho más duros. Por ejemplo, el primero lo recordamos y lo tenemos muy presente porque fue un choque muy duro para nuestra vida. Teníamos mucho menos edad. Éramos muy jóvenes todavía y ver que el Padre cómo hacía en ese tiempo para prepararnos, para consagrarnos y nunca cuestionarlo. Pero yo creo que si no hubieran estado esas personas tan fuertes, esos siervos al lado de nosotros, nos hubiéramos desboronado. Yo creo que nos hubiéramos desboronado. Quién sabe qué hubiera pasado en ese tiempo, pero el Padre fue tan hermoso y tan fiel que nos dio esas personas para que fuéramos fuertes. Porque esas palabras de aliento y que tú sabes que son de sincero, de corazón a corazón, de alma a alma, es porque uno se necesita una persona así al lado de nosotros. Y bueno, en ese tiempo fuimos nosotros, ¿no? Estábamos recibiendo esa hermosa ayuda. Bueno, y es ver maravilloso la gloria del Padre, que por medio de los siervos en ese tiempo, que fue la primera vez, y pues fue muy duro esa formación en ese punto, en ese ámbito, hacia nuestra vida, porque recién estábamos iniciando el matrimonio, ¿no? Recién estábamos casados y acontece esto, una pérdida de un bebé, y pues el primero, pues uno va ilusionado y todo, pero fue el Padre que nos ayudó juntamente con los siervos, y pues gracias al Eterno siempre guardamos nuestro corazón de no cuestionar, ¿no? Sino decir, bueno, Padre, si es tu perfecta voluntad, pues sé que en ese tiempo, decíamos, sé que no era el tiempo y seguimos avanzando. Pero cuando volvió y pasó la segunda vez, sí, fue un poco más duro, ¿no? O sea, decir, Dios mío, Padre, ¿qué está pasando? pues digamos que después de la primera lo que hablamos fue que íbamos a dejar como un tiempo. A dejar un tiempo, obviamente, para y cuidar. Algo prudencial también por la salud física mía, pues dejamos un tiempo de no intentar más, obviamente, esa es la palabra. Y dejamos el tiempo así en stand-by y empezamos a ocuparnos nuevamente de nuestras cosas, como que retomar. Obviamente uno queda, en el caso mío, uno queda muy marcado, pues uno la culpa, lo que les mencionaba hace un momento, el sentirte poca mujer, el cuestionar tu sentido de hija, de sierva, son muchas cosas que juegan en la mente, pero aún así dijimos, listo, el Padre está con nosotros, sigamos adelante con esto. Y así fue. Pero entonces hubo un momento en donde yo estaba planificando, yo tenía como método de planificación la inyección hormonal y desafortunadamente con esa fue que quedé embarazada la primera y con esa también fue que quedé embarazada la segunda, o sea, ese método hormonal a mí no me funcionó. Y fue una vez, me acuerdo tanto que nosotros vivíamos en un apartamento en un tercer piso. Y me acuerdo que empecé a tener como cólicos tipo de la menstruación de las chicas. Como ese miedo de que
¿Será que vamos otras a estar embarazados? Pero era muy raro porque yo ya había tenido mi tiempo de menstruación, o sea, entonces decía, las probabilidades son muy nulas y además estoy planificando, que era lo que decíamos. Sí. Y bueno, pasó el tiempo y fue una mañana donde literalmente me acuerdo que levantaste la cama y estaba yo ensangrentada. Y le tocó, yo estaba desmayada, le tocó correr al hospital Sí, fue y un día tenaz porque cuando yo vi te estabas desangrando, yo lo que hice fue, mi reacción fue cogerla, envolverla sí, y salir para el hospital porque pues ya era, o sea, ya digamos era como más muy residente, ¿no? A ese punto de decir, bueno, ¿qué hago? Y ella pues se me desmayaba mucho porque, ¿cómo se dice, amor? Se bajaba los glóbulos rojos, tenía anemia. glóbulos, De tenía hecho, no me anemia. había podido recuperar de la anemia del primer bebé. Exactamente. Entonces me llevaste al hospital y pues yo pensando que era un sangrado por la menstruación muy abundante. Jamás me imaginé que era un aborto. Y me hacen una ecografía, me hacen exámenes en sangre, me hacen un tacto y el doctor me dice, ¿tú sabías que estabas embarazada? No, Y yo, ¿cómo? Y le dije, no, pero si yo estaba planificando y hace poco me llegó la menstruación, me dijo, sí, tuviste un aborto espontáneo. Dijo, tú más o menos tenías unas 5 semanas de gestación. Y yo, no, otra vez. Esa vez, digamos que no es que no me haya dado duro, pero a mí lo que me dio fue rabia, ¿sí te acuerdas? Sí. Pero no con el eterno, sino me dio coraje. Yo dije, ¿qué está pasándole a este cuerpo? Y también llegaban los pensamientos de culpabilidad, o sea, llegaban momentos de pensamientos donde uno decía que era de pronto por la culpa, por no estar pendiente. Sí. Digamos, uno también como hombre en el punto de no cuidarla bien. Pero fueron tantas cosas que ocurrieron también porque fue repetitivo otra vez. Y bueno, y pasaron todos estos sucesos. Pero te acuerdas que ahí fue cuando nos decidimos y dijimos, no, pues entonces vamos a buscar pues otro método más efectivo. Y fue cuando dije, voy a dejar 4 años y no más, me voy a desentender de ese tema de la maternidad. Y pues yo me fui para el médico, me acuerdo que me atendieron en una parte en Bogotá que se llama Suba, que eso es lejísimos de donde vivíamos. Y esa vez me hablaron del implante subdérmico, más conocido como el Yadel, y me dijeron, hay de 3 años y hay de 5 años. Y yo dije, no, me pongo el de 3. Y esa vez llegué y la enfermera me dijo, solo hay de 5, ¿sí o no? Y yo, está bien. Y yo dije, durante 5 años me voy a desentender del tema. Y efectivamente esta pérdida de estos primeros bebés ocurrió entre el primer y el segundo año de matrimonio. Efectivamente, yo no estuve con el implante subdérmico durante los 5 años, sino sí me lo dejé, fue 4 años. 4 años. Que fue bueno, pasaron años, seguimos pasando años de casados, de formación, de carácter, de madurar muchas cosas. Y fue cuando el padre nos da la noticia de que nos veníamos para Paipa. Pero algo que antes de llegar allá a Paipa, que fue algo muy bonito, no sé si recuerdas, amor, una vez que fuimos al hospital de la 100, que eso fue también algo también tenaz, que tenías una cita médica con un doctor, con un especialista, y entonces nosotros entramos al consultorio y creo que después de una pérdida de un bebé. Es que me faltó el tercero. Sí, creo que es el tercero. ¿Sí? O sea, nosotros tuvimos pérdida de 3 bebés. De 4. De 4 bebés. Y en el tercero, algo que también fue que marcó, o sea, algo que también nos marcó mucho y que el padre ahí veíamos su amor y su misericordia para con nosotros. Fue una vez que tuvimos un estudio con un especialista de por qué la pérdida de los bebés, o sea, científicamente. Entonces nosotros fuimos al especialista, eso fue en la calle 100, si no estoy mal, en la clínica ahí en la calle 100, en Bogotá. Y nosotros entramos con el especialista y él antes nos regañó, o sea, fue algo horrible en ese momento, y nos dijo que nosotros éramos muy irresponsables, que porque nosotros pensábamos o nos ilusionábamos con un bebé cuando nunca esto iba a pasar, que nos hiciéramos la idea de que jamás eso iba a suceder, y nos comenzó a decir unas cosas muy técnicas en el lenguaje de eso, de que tenía
una masa, decía una masa en un ovario, que un ovario era mucho más grande que el otro, que la inflamación de los coágulos, que lo que pasaba no dejaba... Tenía una endometriosis severa. Exactamente, y entonces ese día pues ese día salimos destrozados porque Sí. supuestamente un especialista nos dijo eso y pues salimos de allá y decíamos pues bueno pues... Nos habló de esterilidad. Nos habló de esterilidad también, nos habló de que buscáramos en otras fuentes. Me dijo, María Fernanda. De que si fuéramos a ser papá nos daba otros puntos de... Sí, que adoptáramos, algo así. Pero me acuerdo que me dijo, María Fernanda, hágase a la idea que usted no puede ser mamá. Así me dijo y yo... Usted es estéril. Sí, no me acordaba de ese momento. ¿Eso fue en la calle Sena? Sí. Y bueno, yo recuerdo que ese día dije, bueno, íbamos en el Transmilenio, ya me acordé. Y yo no dije nada. De hecho, siempre quedo muda, como que, ¿qué puedo decir? Y lo único que salía de mis ojos eran lágrimas durante todo el camino y pues José siempre estuvo ahí apoyándome, me abrazaba, me decía, yo te amo a ti, si el padre me pone a elegir entre hijos o tú, siempre te voy a elegir a ti, siempre me lo ha dicho y hasta el día de hoy me lo sigue diciendo. Pero es algo que marcó mucho, sí. Claro, ya pasa el tiempo y ya fue cuando, retomando, el padre nos dice que nos envía a Paipa, aquí a Paipa, nos envía para hacer su obra. Y en ese momento, a meses de que el padre nos hubiera dado la noticia, el padre nos dio la noticia en agosto y en ese momento el Eterno en su misericordia pues ocasionó que yo me enfermara del colon, que no tenía nada que ver. Y me acuerdo que mi esposo estaba en una reunión con unos amados de aquí de la comunidad organizando todo lo de pues el viaje para Paipa porque ya nos veníamos pues del todo, trasteo y todo. Y entonces recuerdo que yo estaba en la casa, llegué del trabajo muy mal, yo decía, tenía el estómago súper inflamado, me dolía la cintura y yo lloraba y le decía a José, llévame al médico porque ya no aguanto, estoy muy mal. Y entonces me acuerdo que hasta hubo personas que dijeron que eso eran puros nervios del viaje y yo decía, no, eso no es miedo del viaje, ¿cómo se les ocurre? Yo estoy muy contenta de irme para Paipa, pero de verdad me siento mal. Pues, oh sorpresa que José me llevó al hospital, recuerdo que me llevó al hospital, el hospital Mederi, que queda por la 30 en Bogotá, y allá me dijeron que eso no era una urgencia, que me fuera para la casa. José en su desespero y el verme tan mal, me dijo, no, nos vamos entonces para otro lado, y nos fuimos para la clínica Nueva El Lago, que queda por la 72 con Caracas, y me llevó allá. Y estando allá, de una me ingresaron, quedé hospitalizada porque tenía una inflamación en el colon impresionante, me pusieron líquidos, estaba deshidratada, y llega una doctora y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, claro, y me dijo, ¿cuándo fue la fecha de tu última menstruación? Y yo, pues yo se la di. Entonces ella me dice, es que hay una alta probabilidad de que estés en embarazo. Y yo, no, pero no creo. Entonces empecé a decirle como mis antecedentes, yo no, mira, yo ya he tenido abortos. 3 pérdidas atrás, yo ya tuve abortos, y ella me decía que no, que igual me tenía que hacer un examen de sangre, me hacen la gonadotropina coriónica, la normal, la cualitativa y sale positiva. Y después me dice, sí, efectivamente estás embarazada. Y yo dije, pues yo necesito saber cuánto tengo. Entonces me hacen la cuantitativa y ahí es cuando sale que tenía aproximadamente como 5 o 6 semanas. No, 5 semanas. Tenía 5 semanas de gestación y estábamos exactamente como a 4 días de viajar ya para venirnos. Pues bueno, yo recibo la sorpresa con mucho miedo porque ya, claro, repetir la historia era muy difícil, era ya el 4º embarazo. Yo dije, no, estoy muy asustada, pero al mismo tiempo pues muy feliz porque sabía que era un nuevo tiempo.
le expresé a mi esposo, Contentos. le contamos a nuestro equipo en ese momento, estábamos en danzas, hicimos una reunión muy bonita, no todo fue, no, o sea, No, muy lindo. fue algo muy especial, les dijimos a nuestras familias, o sea, era un tiempo diferente, se supone que ya habían pasado casi 4 años en donde yo me estaba cuidando, me estaba fortaleciendo, se vino el viaje para Paipa, mi esposo viajó el 6 de febrero. Todo estaba... Eso fue hace cuántos años, el 6 de febrero del 2022, hace 2 años. 2 años. 6 de febrero del 2022 mi esposo viaja primero y con el trasteo viaja para Paipa y yo viajo el 7 de febrero, yo llego acá un día después, embarazadita obviamente, y todo bien, Sí. iniciando. Listo, el trasteo, bueno, acoplándonos porque pues llegamos a vivir con otros hermanos de nuestra comunidad, por economía, por todo, empezamos a buscar trabajo, a movernos, bueno, y entre eso yo dije, bueno, el primer punto aquí que hay que hacer es buscar la EPS, pues para que me empiecen a hacer mis controles prenatales, sí, los controles del embarazo mensual. Efectivamente me empezaron a hacer el control y apenas tengo mi primer control, me dice la doctora, si llegas a tener algún sangrado, ya sabes que tienes que irte de urgencias, sí. Pero aquí en Paipa no hay hospital de tercer nivel, tienes que viajar a Duitama o Tunja. Y yo, listo, sí señora, me dijo, cuídate mucho, tus antecedentes son bien complicados, pero ¿cómo te sientes? Y yo me sentía súper bien. Le dije, estoy comiendo bien, me siento súper fuerte, no, hagámosle. Y salgo de la consulta y me acuerdo tanto que veníamos caminando para la casa con mi esposo y llegamos a un lugar de aquí en Paipa que es la plaza de mercado, eso fue un miércoles. Y eso les estoy hablando del 24 de febrero, que tengo presente la fecha, 24 de febrero, en las horas de la mañana íbamos caminando camino a la plaza y yo sentí como una punzada mínima, y yo, uy, y él me dijo, creo que has caminado mucho, y yo sí, yo creo que caminé mucho, ya mejor llego y hago el almuerzo rápido y me acuesto. Llegué y estaba haciendo frijoles, y entré al baño y manché, era algo mínimo. José me dijo, llama a tu mami y pregúntale. Yo llamé a mi mamita y le dije, mamita, estoy sangrando, y ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy haciendo el almuerzo, y me dijo, deja eso así y acuéstate y levanta las piernitas y descansa. De pronto caminaste mucho, tranquila, no va a pasar nada. Me dijo, ¿te duele algo? Y yo le dije, no, sentí una punzadita leve, pero ya no me duele nada. Me dijo, tranquila, no te preocupes, esperemos. Yo hice caso y no pasó ni una hora y empezaron a darme unos dolores impresionantes, pero eran unos dolores que, unos cólicos muy fuertes. Volví a entrar al baño y ya estaba sangrando un poco más. Yo le dije, José, nos lleva a mi ya de urgencias. Nos fuimos para Duitama, la clínica Boyacá. Llego allá y de una, pues claro, amenaza de aborto, entonces ingresé por urgencia rápidamente. En ese momento yo estaba sola porque José fue y me llevó y le tocó irse. Me dejó allá solita en urgencias. Yo entré, me canalizaron, me aplicaron medicamentos para el dolor, me hicieron exámenes de sangre, de orina. Y me dijeron, hay que esperar a que venga la ginecóloga para que te haga la ecografía. Eso estamos hablando en tiempo. Yo llegué allá sobre las 4 de la tarde, 5 de la tarde y nada me hacían la ecografía, 6 de la tarde y nada, hasta las 6:30 de la tarde llega la ecógrafa, que era la misma ginecóloga, y me dice, pásela de la amenaza de aborto. Ingresé, efectivamente me hicieron la ecografía y nuevamente veo ahí a mi bebé como la primera vez. Y yo muy feliz, pero me dice, no hay ritmo cardíaco. No, yo me rompí otra vez. Eso fue... Yo dije, no puede ser que después de tanto tiempo que esperamos vuelva y se repita. Y me acuerdo que mis palabras fueron, otra vez. Yo digo eso y esta ginecóloga empieza a tratarme muy mal. Empieza a decirme, ¿cómo así que otra vez? Te trataron hasta de loca. Sí. Me dijo, ¿cómo así que otra vez? Y yo le dije, sí, lo que pasa es que este es mi cuarto embarazo. Me dijo, pues usted es una loca irresponsable. Digo, usted es que no le gusta la planificación. O sea, me trató como una cualquiera, sí. Perdón lo que es, pero la trató como una...
Y antes le preguntaron que cuánto... Que con cuántas parejas sexuales yo había estado para estar en esa condición. Yo le decía, yo solo he estado con unas, con mi esposo, no me creían. Bueno, me siguió tratando mal y yo lo único que hacía era llorar y decía otra vez, o sea, yo parecía un disco rayado, yo decía otra vez, pero ¿por qué otra vez? Otra vez. Y ella ya, o sea, ¿sabe qué voy a hacer con usted? Le voy a hacer es un legrado. Y cuando ella me dice eso, yo me choqueo más. Entonces me dijo, empezó a llenar un papeleo, me lleva con una enfermera y me dice, mira, tienes que aplicarle esto y esto y esto, y mañana a las 8 de la mañana la espero para la cirugía, le voy a hacer su legrado, por favor ya no coma nada más, necesito que esté en ayuno, se toma estas pastillas y aparte se introduce pastillas vía vaginal para ir como dilatando y que se vaya soltando el embrión. Y yo lo único que la miraba y yo lo único que le dije fue, ¿cuánto tenía? Mi hijo tenía 7 semanas. Y otra vez pasó. Y yo salí de ese consultorio llorando, obviamente, y se me vino a mí una palabra que está en Job, y es Adonai dio, Adonai quitó, bendito sea el nombre de Adonai. Fue lo único que pude decir. Tomé el teléfono, llamé a mi esposo y le dije otra vez. Yo que algún embarazo que nos marcó, o sea, fue el primero y el último. Y el último fueron, uno dice, marcó, nos partió en dos porque ese día llegamos a la casa destrozados. Estábamos en Paipa ya viviendo. Ese día me partí. Yo reconozco, yo digo que mi esposa en ese momento me vio y yo estaba muy triste, mi alma estaba muy triste y recordar es duro porque hace rato no recordábamos esto, pero es decir, Padre, pues tú das, tú quitas y ayúdanos a nunca apartarnos de ti. Nosotros siempre decíamos con mi esposa, ayúdanos a nunca apartarnos, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a superar esta prueba, ayúdanos que nuestro corazón nunca cuestione, porque ya eran muchos momentos y yo le decía, pues yo nunca te voy a dejar solita, yo siempre voy a estar contigo, amar, yo siempre voy a estar ahí contigo, vamos a salir de esto. Fue una noche muy larga cuando pasó eso, fue esa noche muy larga cuando llegamos a la casa y fue una noche muy dura, muy larga. Porque tenía contracciones todo el tiempo y empecé a sangrar terriblemente. Ella gritaba, prácticamente, ella lloraba, ella mordía la almohada del dolor y pues digamos embarazos que nos marcó el primero y el cuarto. Y pues bueno, fue otra vez levantarnos, ¿no? Volver a soñar, decir, bueno, vamos para arriba, vamos a soñar con el ministerio. Pero no fue nada fácil. Realmente no fue fácil porque ese tiempo fue durísimo. O sea, es que se mezcló todo. Se mezcló la formación personal, la formación ministerial. Se mezcló el estar en una ciudad donde nadie te conoce. Se mezcló el no tener trabajo, el no tener muchas veces para pagar el arriendo, para comer. Se mezcló la convivencia con las demás personas porque vivíamos varios en una casa. Se mezcló todo. Pero yo le decía a José, si ese cuarto en ese apartamento pudiese hablar, yo creo que las chilladas que me metí en esa habitación no están escritas, porque claro, efectivamente al día siguiente de la pérdida de mi bebé me hacen el legrado y para mi suerte, mala suerte, la que me hace el legrado fue la misma que me trató mal el día anterior y recuerdo que cuando me vio me dijo, ¿ya está más calmada, Fernanda? Me dice así. Y yo la miraba y yo lo único que le dije es, ¿sabe qué, doctora? A usted le falta mucha compasión y mucho amor para este trabajo. Y yo digo eso y entra el anestesiólogo, que fue un ángel de mi padre en ese momento, y me empieza a consentir como una niña y me dice, no temas porque todo va a estar bien. Van a sacar a tu bebecito, no de un puñado de células como me lo decía la doctora. Decía, van a sacar a tu bebecito para estudiar porque lo estás perdiendo, pero no tengas miedo. Y no me acuerdo más porque me anestesiaron general. Cuando desperté ya estaba en sala de recuperación y me encontré a mi esposo y él único que me abrazaba y decía, eres mi valiente, eres una mujer muy valiente, te amo. Y hoy
y siempre lo he reconocido y hoy una vez más en la cámara lo digo, y es que si no hubiese sido por la fuerza que Dios le dio a él y el amor que tuvo, yo no me hubiera podido parar. O sea, Dios primeramente, mi eterno, mi creador, que me ama y me ha dado la fuerza, pero él fue un instrumento maravilloso para eso. Obviamente pues mis amados pastores que estuvieron ahí, mis papás, mis suegros, hermanos de nuestra comunidad también, los que vivían con nosotros, me cuidaron muchísimo. No, o sea, fue un tiempo muy bonito en medio del dolor. Dios ocasionó eso para que aprendiéramos a ser más hermanos, para confiar más en los demás, para depender de Él 100%, porque así fue. A mí, mis hermanas de la comunidad, las que vivían ahí conmigo, me dieron alimento, me ayudaron a bañar, me ayudaron a cambiar. O sea, fue un tiempo muy bonito a pesar del dolor. Obviamente se cerraron todas las posibilidades y yo una vez llorando le dije a José, le dije, perdóname por lo que te voy a decir y si de pronto tú quieres separarte, te voy a entender. Pero yo ya no quiero pensar más. Que ya no te puedo dar hijos. Sí, esa palabra. No te puedo dar hijos, ¿qué haces con una mujer que no te puede dar una generación? Entonces yo a ella le dije, la cogí de las manitos a ella y le dije, yo tomé la decisión de casarme contigo y si yo me casé contigo es porque yo quiero ser feliz. Y lloramos mucho ahí en ese momento y nos abrazamos y fue algo muy bonito pues, que se rompió. Y de ahí, bueno, mientras otra vez fue la restauración de la pérdida de nuestro bebé, pues mi padre pues nos dio la fuerza, sinceramente, y tanto a mí porque pues Mafe nunca me vio llorar, pero yo me pegué unas chilladas a solas con mi padre y yo solamente le decía, padre, dame fuerza porque el único que daba la fuerza en ese tiempo era él. Y pues duele recordar porque, o sea, le doy gracias al Eterno por lo que estamos viendo hoy en mi vida y yo creo que ahorita en eso viene lo más bonito, viene la alegría de la recompensa de mi padre que nos dio para mi casa, para con mi esposa y por misericordia. Pero pues digo que si el padre no hubiera estado, yo testifico en eso, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en nuestras vidas, yo creo que alguna vez lo platicábamos ya después con el tiempo, yo nos hubiéramos separado, pero yo creo que el padre por misericordia nos dio el amor, nos dio la valentía, nos dio la bondad, nos dio de levantarnos, porque ella me ayudó a mí mucho también. Ella dice que yo fui el fuerte, pero yo siempre le digo, su merced fue una berraca, una guerrera y de levantarse, porque comenzamos a mirar qué pasaba aún con las otras mujeres cuando pasaba eso, o ya no sentían absolutamente nada, veíamos mujeres en ese tiempo como que... Sí, era muy triste, yo me acuerdo el día del legrado. Una chica muy joven. Ella también le estaban haciendo un legrado, pero era no porque lo hubiese perdido, sino porque no lo quería, o sea, ella estaba abortando. Y yo lloraba y decía, ella está matando lo que yo he soñado durante mucho tiempo. Y entonces era algo muy irónico. Contacto muy duro. Y veíamos a la otra persona que realmente lo que saben, pero quedaba como, digamos, como, le decía, como oída, como desconectada, como que veíamos a otra pareja como que nada que ver y como que lloraba muchísimo de ver. Entonces digo, si el padre no hubiera estado en nosotros, pues no estaríamos contando este hermoso testimonio. Sí. Bueno, digo que después de eso, llegó la restauración, comenzamos a servir con mi padre. Pero yo tomé una decisión y fue volver a planificar con el implante subdérmico. Y yo dije, me lo voy a poner por 5 años y no más. Y me cierro la banda y después me mando a operar. También lo hacíamos por salud, porque ya estaba la anemia estaba muy mal. Sí, yo muy delgada. Tenía hemorragias frecuentes, hasta a veces cada 15 días tenía hemorragias muy fuertes, me descompensaba terrible. Hormonalmente. Era una locura. Y recuerdo que hicimos eso, yo fui, me acuerdo fue un sábado, después del Kiddush, tenía la cita del médico, fui, me puse el implante y yo lloraba, claro, porque yo sabía lo que eso representaba. Y fui y dije, me lo voy a poner por 5 años. Y otra persona que me dice, no, imagínate que hay solo de 2. Y yo, ay, padre. Y me acordé la primera vez cuando yo quería uno cortico y me pusieron uno de mucho tiempo. Y yo, ay, eterno. Yo, está bien.
pasó lo que tenía que pasar, me puse el implante, pasó el tiempo y empecé a tener problemas de circulación. Yo tengo antecedentes de trombosis venosa profunda y pues para los que saben de salud, de medicina, los métodos hormonales hacen que las trombosis se vuelvan más frecuentes porque hay problemas de coagulación sanguínea. Y empecé a tener problemas en mis piernas, terrible, terrible, terrible. Yo trabajo de pie, entonces pues fue peor. Y voy al médico y él me dice, la solución está en que tú te quites el método. Y yo le decía, no, porque yo no puedo quedar embarazada. Decía, pero ¿qué le ves de malo a eso? Y yo, pues efectivamente este médico no sabía mi historia clínica. La historia. Y entonces yo, no, y yo haciéndome la loca. Y después, pero mis piernas estaban muy mal, o sea, se me inflamaban, se me brotaron unas venas muy mal. Y recuerdo que saqué una cita con un especialista, me dieron una cita con el cirujano vascular porque me dijeron, te vamos a operar. Y yo contenta, yo por fin me van a operar de esa vena que tengo ahí con esa trombosis. Y él ve, me hace un Doppler venoso, me dijo, sí, tienes una insuficiencia venosa en la vena safena, bueno, estás mal, tienes que operarte, te doy ya la fecha, listo. Y él que me da la fecha para operarme, y a mí que me empiezan a dar unos cólicos, unos dolores terribles, yo, pero ¿qué me está pasando? Y eso que estoy aquí omitiendo la parte más importante, y es que 2 meses antes, para la fiesta de Shavuot del año pasado, sí, el Padre hizo un milagro en mí maravilloso que fue el cambio de la genética. El Padre, por su misericordia, pues todos venimos de una descendencia de mucha maldad. Y no sin hablar mal de mis antepasados, de mis padres, no, para nada, sino desafortunadamente venimos con una genética muy maldita. Y una vez llorando en mi habitación le decía, Padre, yo necesito que hagas algo en mí físicamente y espiritualmente porque yo no voy a poder tener una generación en bendición así, con estas cosas, estas ataduras, estas iniquidades. Y el Padre en su misericordia escuchó mi oración. Y antes de la fiesta de Shavuot, el Padre permitió a través de mi sierva, de mi amada pastora, con otra amada de nuestra comunidad, orar. Y de una manera impresionante, ministraron mi vida, ellas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de ellas, y fue una liberación impresionante porque se rompieron muchos yugos de iniquidad de muchos años. Y fue el sello especial para que el Padre me dijera, estás lista. Obviamente yo no quería porque tenía miedo, pero ¿quién se rehúsa ante la voluntad de mi Padre? Nadie. No, y ahí comenzaron a dar muchas confirmaciones también, sí, porque llegaron muchos siervos también a nuestra casa, venían y hubo una pareja y unos amados siervos que amamos mucho. Nos ungieron, nos dijeron, nos dieron una palabra, que el Padre nos iba a dar una generación bendita. Y que ya estábamos listos. Y que ya estábamos listos, que ya estábamos confiables y nosotros nos mirábamos, porque pues, sea lo que sea, somos seres humanos, o sea, somos humanos y decidir, Padre, y otra vez el miedo de volver otra vez a ilusionarnos, ¿no? Uy, sí, eso era muy duro. Y nosotros pues como que eso que vaya como en el baúl de los recuerdos, sí, como que vaya con candado y con Mafecita decimos, no, vamos a estar los dos y los dos vamos a estar de viejitos y chévere y... Con el perro. Y no más, y cuando llegaron y comenzaron esas confirmaciones, pasó lo que pasó en Shavuot, llegaron siervos a decirnos y darnos palabras y nosotros con mi esposa, bueno, oraban pues, por nosotros. Nunca dijimos no, porque pues en ese punto nunca dijimos, yo creo que en mi corazón nunca y mi esposa tampoco. Nunca cuestionamos, pero sí había miedo. Pero sí había, exactamente, sí había ese miedo. Entonces, y me acuerdo que la verdad es que empecé a enfermarme, eso fue para octubre, finales de septiembre, sí, inicios de octubre, o sea, más o menos para estas fechas, sin mentirles, o sea, hace un año el Padre nos entregó la noticia. Y yo con ese miedo, porque estábamos cerca a la fiesta de Sukkot, y así tal cual para estas fechas, qué casual. Y yo le decía al Eterno, Dios mío, ¿qué me está pasando en este cuerpo, Padre? Y una compañera de mi trabajo, el Eterno la usó porque yo de tanto dolor que tenía físicamente empecé a tomar muchos analgésicos. Y ella una vez me vio tomando muchos analgésicos y me dijo, no tomes más eso porque tú vas a estar embarazada. Y es una persona que no conoce el Eterno, pero el Padre la usó.
en ese momento yo digo, el padre usó a esta chica para hablarme. Y yo lloré ese día cuando ella me dijo, yo le dije, eso no puede ser, pero era porque yo tenía miedo. Ella me dijo, sí, dijo, no tomes más pastas y ven, te tomo una muestra de embarazo. Y yo, no, 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 no. Y pues nosotros trabajamos en el laboratorio y ella cogió mi brazo y me dijo, ya no más. Y me sacó la sangre. Y yo me hice la loca y yo le dije, lleves esa sangre. Y ella subió y empezó a procesar y yo seguí tomando mis muestras. A las 10 de la mañana yo subo, termino de tomar mis muestras ese día. Y ella se queda mirándome y se le aguan los ojos y me dice, te tengo una noticia. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, estás embarazada. Yo ese día me metí al baño y me postré en esa taza, ese inodoro, y lloré tanto y decía, Padre, pasa de mí esta copa, porque yo no quiero vivir lo mismo, Padre, por favor. Pero al mismo tiempo venían todas las palabras de restauración que Él ya me había dado. Él me decía, es un tiempo nuevo. Lo que tuve que hacer en tu vida, en tu genética, en tu parte espiritual, en tu parte física, porque recuerdo que fue como una diálisis espiritual lo que pasó en mí. Dijo, Él ya lo hizo, pero tenía mucho miedo y ella me abrazaba y me decía, tranquila, llamemos a José. Yo llegué, José me recogió. Me dejaron entrar al laboratorio y yo le dije, no, tranquilo, todo va a estar bien. Y mi jefe me dio permiso y me dijo, vete y hazte tus chequeos, porque ellos sabían la historia. Me dijo, ve, tranquila, tómate la jornada. Bueno, ahí comenzamos este tiempo hermoso con la hermosa Anita, la Anita Ana Belén. Y entonces, que comenzamos también, el padre comenzó a trabajar en lo espiritual, lo que dice mi esposa, y comenzamos a cerrar todas esas puertas. Yo también, una vez nos sentamos ahí en la cama, me acuerdo también, yo le dije, bueno, mi amor, yo quiero cerrar, perdóname, porque de pronto en mi generación, en mis antepasados, aún las puertas que yo mismo abrí, decía, yo no quiero que pase lo mismo, yo quiero hacer las cosas bien, porque si nos preparamos espiritualmente para ese momento. Yo le dije, amor, vean, perdóname porque desde un pasado ya abría puertas de pornografía, abrí puertas de muchas cosas, de pensamientos, comencé a cerrar todo eso y estar a cuentas con mi casa y con mi hogar. Y todo lo que nosotros veíamos aún de las iniquidades de nuestros antepasados, de nuestras mismas iniquidades, tanto mías como la de mi esposa, y comenzamos a cerrar todo eso, comenzamos a orar, comenzamos a decir y a creer, y ahí comenzamos a creer, mucha fe, nos inyectaban mucha fe por todo lado, muchos siervos decían, pues, oraban. Fuimos a una ecografía y todavía, o sea, vimos el saco de Yolk, que es como lo primero que se forma. Obviamente no había ritmo cardíaco, pero porque estaba muy pequeño, y el ecógrafo fue un enviado de mi padre también, porque dijo, no tengan miedo, tranquilos, no hay viabilidad fetal aún, pero esperemos, me dijo así, yo listo. Llegamos a Sukkot y pues solamente le contamos a mi mamá, recuerdo, y a nuestros pastores. Y pues ellos muy felices. Pues y también por cuidarle el corazón a nuestras familias. Sí, ¿no? Digamos, no lo hicimos de odiosos, ni mucho menos. Pues ya imagínate, ya era el quinto embarazo y pues no queríamos ilusionarlos también porque pues... Y aún nosotros tampoco. Y pues ese día nosotros en Sukkot pues con mucho miedo, ¿no? Porque pues decían, ¿será que hablamos? ¿Será que no? Entonces, no. Bueno, y ese Sukkot fue trascendental porque el Padre nos... o sea, nosotros teníamos otro pensamiento de algo que íbamos a hacer y el Padre cambió un designio maravilloso, y por eso estamos también aquí muy agradecidos con el Padre. Ese día mis pastores se enteraron de la noticia, luego ellos al día siguiente de Sukkot nos dan una noticia muy grande de nuestro ministerio y a esperar. Y ahí comenzó, ¿no? Ahí empezó. Retornamos, volvimos a casa otra vez y comenzó el vómito. Y empecé con náuseas hasta a mí también. Algo que nunca había sentido, Mafecita, pues imagínate, se me bajó de peso, se me bajó. Bajé 8 kilos y medio. Mucho, ya no comía. En solo vómito. Solo vómito durante casi 4 meses. 5. Sí, fueron 5. Hasta el quinto mes de embarazo. Fueron 5, igual pues también yo doy gracias a cada siervo que estuvo ahí muy pendiente por medio de este video, si nos están escuchando, ¿verdad? Me llevaban calditos, les doy muchas me llevaban gracias, fruta, me mandaban bendiciones por Neki, no, de verdad, todo fue. El Padre fue maravilloso, y de verdad que el Padre, yo sé que cada uno ellos saben quiénes fueron, que estaban preocupados por cada uno en cada momento. José, ¿qué necesitas? José, ¿qué necesitas? Yo voy a llevar un caldito, no te preocupes.
Yo la cuido, yo la voy, llevamos si al tú no médico. puedes, yo voy, pero pues gracias al Eterno, pues yo siempre estuve ahí muy presente. Pero durante- olvidas una parte durante- que fue para nosotros el sello maravilloso y fue cuando cumplí 9 semanas de gestación, tuvimos la segunda ecografía para mirar si se había viabilidad fetal, fue en Duitama. Ah, sí. Y tuvimos mucho miedo Y porque ese día- era el día donde sí o sí no. Ese día nos fuimos callados de aquí para allá en el bus. Fuimos callados, nadie decía nada. Y pues uno Pero como- no te dejaron entrar. Y yo ahí entramos, yo me senté en el sofá y yo me paré como para que me dijo, tú no entres, yo solamente entra la paciente. Yo, no, es para afuera, se me hizo eterno. Y yo subí a las escaleras y me temblaban las piernas porque yo dije, me van a volver a decir lo que siempre ha pasado. Yo decía, no, padre, no permitas en mí pensamientos de duda, yo confío en ti, pero tengo miedo. O sea, era una batalla aquí impresionante. Y la doctora me dice, ponte la bata, acuéstate, vamos a hacerte la ecografía, Y yo lo vi el embrión ahí. Pero yo no lo escuchaba. Cuando me dice, ¿quieres escuchar el corazón de tu bebé? Y yo no decía nada, a mí se me hizo acá un nudo en la garganta. Y empecé a escucharle sonaba así, pum, 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 pum. Lo único que brotó en mis ojitos fue lágrimas y gracias Eterno, porque tú no mientes, fue lo que dije. Y la doctora me miraba como, ¿por qué lloras? Y yo, usted no sabe lo que para mí significa escuchar ese corazón. O sea, porque jamás en mis anteriores 4 embarazos pude escucharlo. Y en este fue, el sello. Entonces, y salgo yo y le doy la noticia, nos pusimos muy felices, celebramos con un mango biche que al rato vomité porque no pude, no podía comer. Y ahí comenzamos ese proceso de los 5 meses que les estaba contando. Me hospitalizaron 4 veces. Y pues a cada uno de nuestros hermanos que nos ayudaron, de verdad, muchas gracias de corazón. El Padre sabe y aún se lo hemos dicho y lo hemos compartido. Pero es que con el legrado que me hicieron en el anterior embarazo, me hicieron estudios y me diagnosticaron lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad autoinmune era la que ocasionaba las pérdidas también de los bebés. Lo que hacía era que los leucocitos, en vez de protegerme, me hacían daño a mí. Entonces tuve falla renal, tuve problemas en mis riñones también por causa de este lupus. El bebé era un agente extraño, entonces lo que hacían era atacarlo, por eso las anteriores pérdidas, y en este embarazo con un lupus eritematoso sistémico era algo imposible. Todos los médicos me decían, no se haga ilusiones, está loca, usted viene de 4 pérdidas, tiene lupus y embarazada, vea mamá, no se haga ilusiones, usted puede morirse en el parto, se puede morir ella. A José Luis le dijeron, ¿ya escogió a quién salvar? ¿Va a salvar a su hijo o va a salvar a su esposa? O sea, eran cosas muy fuertes. A raíz del lupus se me bajaron impresionantemente las defensas, me bajé de peso, tuve hiperemesis gravídica, no podía dormir. Dormía 1 hora, 2 horas y... me dio herpes zóster, lo que llaman aquí coloquialmente la culebrilla. Se me bajaron impresionantemente las defensas y me decían que por causa de ese herpes mi bebé podía quedar ciego, o sea, una serie de dictámenes negativos. Yo soy delgada por constitución, pero no, era peor. Se me marcaba aquí todo lo huesudo. Aún así yo seguí trabajando, me esforzaba. Luego de eso me dieron cálculos en la vesícula, estuve hospitalizada casi 4 veces. Y todo el tiempo me decían, no hay viabilidad, tu bebé se puede morir, puede venir con malformaciones. Tuvimos la tercera ecografía, que fue la de tamizaje genético, y ahí me iban a decir, tu bebé puede venir con espina bífida, tu bebé puede venir con labio leporino, con paladar hendido, y ese día otra victoria de mi Adonai, que hoy le doy la gloria una vez más a él. Tu hija está perfecta, ese día la vimos, tiene su hueso nasal, tiene sus labios, está perfecta, pero todavía no sabíamos que era una niña. En la cuarta ecografía era para ya el tamizaje de tamaño y todo, era para mirar cómo estaba ubicada la placenta, todo, y ese día el doctor me decía, ¿tú tienes lupus? Y yo, sí, eso es lo que dice el hombre. Me decía, pues estás perfecta, es un milagro. ¿Quieres saber si es una niña o un niño? Porque yo pensaba que era un niño. Y nosotros, pues sí se puede, doctor. Y nos dice, es una hermosa muñeca. Y ese día pues yo lloré y el padre me trajo a memoria el nombre porque ya hacía meses atrás habíamos ayunado los dos y el padre nos había entregado el nombre.
y ese día dijimos, llegó Ana Belén. Fue maravilloso, obviamente siguieron problemas, yo estuve anticoagulada durante todo el embarazo, me tocaba aplicarme enoxaparina de 40 miligramos cada 12 horas y pues desafortunadamente esto nos conllevó a procesos de salud. Yo me la pasaba en el médico cada 8 días, hospitalizada un jurgo de veces, y se llega el momento en donde empecé con una tosecita, iba a cumplir 7 meses de embarazo, saliendo de Rosh Hashanah este año, y empecé con una tos tonta, digo yo. José me lleva al hospital porque le dije, ya no puedo respirar, me está doliendo el pecho, yo creo que es gripa. Llegamos allá, me hacen un dímero D, sale positivo, me hacen unos gases arteriales. Eso fue, pero primero me trajiste aquí en Paipa y me dice la doctora, lo siento mucho. Eso fue un milagro tremendo. Sí, porque esa doctora fue otra enviada de mi eterno, fue otra emisaria de mi padre y me dijo, ¿sabes qué, María Fernanda? Lo siento mucho, pero prepárate porque de pronto te van a inducir el parto. Y yo decía, pero es que hasta ahora tengo 34 semanas de gestación. Me dijo, tienes un trombo en el pulmón. Yo, ¿cómo así? Pero yo pensé que era gripa. Y esa doctora de aquí en Paipa, no recuerdo el nombre, pero también excelente doctora, y nos dijo, ella era la que estaba en turno, no sé cómo se dice, en jefe en la noche, la que estaba encargada de urgencias, y nos atendió y nos dijo, pero es que yo no sé cómo enviarte, llamó, tengo que remitirte a Tunja. Comenzó a mirar para que nos remitieran a Tunja, todo lo negaban, no negaban. Entonces llegó ahí un momento donde ella dijo, no importa, yo voy a coger la ambulancia de aquí de urgencias de aquí de Paipa y yo voy a ir me voy con ustedes hasta Tunja. Y entonces el padre nos bendijo con esa doctora, porque ella fue la que hizo todo el trámite para que me remitieran a Tunja, pero lo que tú nos decías, ella fue la que nos acompañó. Bueno, entonces nos remitieron a Tunja y pues aquí otra vez volvió a la escena. La protagonista. Yo recuerdo que ella misma dejó, imagínate, era la doctora encargada de urgencias y ella dijo, no, nos vamos, yo asumo, digamos, la responsabilidad de sacar la ambulancia porque la EPS no nos quiso dar no nos dio la remisión, entonces ella dijo, nos vamos en la ambulancia, no importa, yo voy y los llevo, porque ella dijo, si ustedes, yo le dije, pues doctora, si quiere yo me la llevo para Tunja. Entonces ella me dijo, no, porque si yo te doy la salida, ustedes tienen que llegar allá y volver otra vez a entrar por el triage. Entonces se pierde todo el proceso que yo llevo acá con ustedes. Entonces me dijo, no, déjame, ya nos vamos para allá, listó la ambulancia y nos fuimos en la noche. Y pues ella de una vez llegó, ella no se despegó de Mafe, la doctora no se despegó de Mafe hasta que realmente ella vio que nos dieron habitación, que nos entraron a las urgencias ginecológicas. Ella no dejó que realmente nos dejaran en un pasillo. Y hasta que nos dieron una habitación, hasta que hicieron una ecografía a Mafecita y ahí entonces llegaron las otras noticias, ¿no? No, esa vez fue impresionante porque llega una ginecóloga también muy especial, ella me atiende, me hace la ecografía y ahí estaba Ana Belén en el vientre, muy hermosa, Ana Belén estaba perfecta, sí, mi amor, tú estabas perfecta, estabas sanita, pero la mamá estaba malita. Me dice, María Fernanda, mi niña, tengo que ingresarte a la UCI. Para mí eso fue un choque durísimo. Y le dije, ¿cómo así que a la UCI? Me dijo, sí, es que tienes un trombo en el pulmón. Tenía un tromboembolismo pulmonar. Me colocaron oxígeno porque estaba saturando muy bajo. Ese día, eso fue a las 2 de la mañana, el 8 de abril. Y fue muy duro porque ni siquiera nos pudimos despedir. No, me llenaron de cables, me chuzaron por todo lado, me tomaron muchos gases arteriales, yo tenía ya mis muñecas inflamadas, literalmente no encontraban las venas, las arterias, fue muy difícil.
y yo lloraba porque tenía miedo, era de que me indujeran el parto. Yo decía, no, yo no quiero que saquen a Anita todavía. Yo lloraba y decía, padre, todavía no es el tiempo, todavía falta que se le desarrollen los pulmones a Ana Belén. ¿Y duraste cuánto en la UCI, amor? Duré 8 días en la UCI. Descomunicada totalmente. Sí, incomunicada de todos. Allá en el San Rafael, en Tunja. Me dejaban verla nomás 2 horas en el día. Era muy duro, fue muy duro. Y el padre fue precioso porque me permitió, estábamos en vísperas para la fiesta de Pesach, de Hagamatzot, de Bikurim, y el padre fue muy hermoso porque, bueno, mandó muchos ángeles, digo yo, a través de las personas. Me cuidó porque me cuidaron de una forma muy bonita. Yo era la consentida de la UCI y todos tenían que ver con Ana Belén. ¿Y dónde está Ana Belén? ¿Y Ana Belén cómo está? ¿Y dónde está la mamita de la UCI? Y todo el tiempo iban y miraban a la mamá y miraban a la bebé y decía, tu bebé está muy bien, pero tú sí estás muy malita. Yo decía, Dios, ayúdame. Claro, no podía respirar, se me llenaban esos pulmones como de agua, no sé, eso era duro, era muy duro. Me tenían que drenar, estuve anticoagulada más, porque como tenía un trombo, me aumentaron la dosis de anticoagulante y luego de eso me dijeron que me iban a hacer un angiotac, al cual el padre fue muy claro, porque a través de un médico me dijo, te podemos hacer un angiotac, pero por el contraste y todo lo que toca hacer en esta edad gestacional, la niña tal vez no va a quedar con malformaciones porque ella ya está completa, ya está formada, pero sí puede tener problemas hormonales. Entonces pues, yo esa vez me rehusé. ¿Te rehusó usted? Iban muchos médicos, ¿no? Ay, sí. Eso iban muchos médicos, si no fueron unos 20 médicos allá, y como pues ahí en Tunja es un hospital universitario. Entonces ella era el caso en 1.000.000. Eso era un caso en 1.000.000. La mamá de lupus, la mamá del angiotac. Y entonces querían aducirle nosotros como Besita, no, vamos a seguir confiando. Igual manera en ese tiempo pues nuestros siervos muy pendientes y nuestros pastores nos daban palabras de aliento, que confiáramos, que todo iba a salir bien. Aún el padre le dio una visión a mi amada pastora de cómo iba a ser todo, que íbamos a estar tranquilos, que iba a ser una que Anita iba a nacer muy bien, muy sana, que a mi esposa no le iba a pasar nada. Y bueno, y se llegó el día, bueno, ella salió de la UCI. Sí, después de estar, estuve 8 días en la UCI y 3 días ya en piso. Como me rehusé al angiotac, unos médicos se pusieron bravos y yo decía, no, yo no voy a dejar que me hagan eso para no causarle daños hormonales a Ana Belén en un futuro. Y el padre en su misericordia me sanó de ese trombo en mi pulmón, porque salí sin oxígeno, salí saturando súper bien, no me indujeron el parto, pero eso sí me dijeron, mamá, tiene hasta la semana 37 nomás, y no pudimos esperar más. Entonces, el 10 de mayo llegamos al hospital, yo ya tenía mis maletas, fui acompañada de mi mamita, de mi esposo, porque ese era el día para hacerme la cesárea. Obviamente fue por cesárea, por el riesgo tromboembolítico que había. Entonces me hicieron la última ecografía. Yo ya había tenido esa semana las llamadas contracciones falsas y el doctor me hace la última ecografía. El que me acompañó durante todo el proceso, el doctor Luis Eduardo, también una persona muy especial, y ese día él ya sabía que yo después de Ana Belén me hacía el Pomeroy. Yo ya, porque por orden médica, también por algo que yo sentía en mi corazón y que el padre me guió. Confirmación también por una eso. Confirmación de parte de nuestra pastora era que yo ya no podía tener más bebés, o sea, mi milagro es ella y listo. Y el padre en su infinita misericordia pues me otorga a mi niña, pero entonces ese día el doctor en la ecografía me dice, tu niña viene en buena posición, la puedes tener por parto natural, pero pues no sé qué piensas. Sí. Yo le dije, no, yo prefiero cesárea. Decía, siempre hay un riesgo. Me dijo, hay un riesgo, y me hace la última pregunta y me dice, ¿estás segura de hacerte el Pomeroy? Yo sí, claro, sí señor. Y me dijo, lo que pasa es que hay un 90%, te digo más, de que tu hija no sobreviva, porque desde la semana 37 se detuvo su crecimiento. O sea, desde el tiempo que yo estuve en la UCI. Para mí eso fue duro, pero yo ya sabía que el padre me había dicho que mi hija iba a vivir,
Y entonces él me dijo, ¿estás segura? Porque si tu bebé se muere y tú te haces el Pomeroy, ahora sí es que ya no puedes ser mamá. Entonces yo miré al doctor Luis Eduardo y le dije, sí señor, si Ana Belén se muere yo me hago el Pomeroy. Pero era porque yo ya sabía que el Eterno me había dicho que Ana Belén iba a vivir. Salí de la ecografía, le comentó a mi mamá porque mi esposo ya se había ido al trabajo y él retornaba nuevamente en la tarde y me hicieron firmar papeles, pero llegaron como 7 médicos a persuadirme de cambiar de decisión, pero yo estaba firme en mi posición porque yo sabía lo que el padre me había La dicho. rodearon ahí. ¿Está segura? Me llamaron al psicólogo, al trabajador social, a otros ginecólogos, a otros pediatras. Le tocó firmar unas autorizaciones de psicología. Sí, que si estaba segura, yo firmé todo, yo sí estoy segura de lo que vamos a hacer, listo. 2 de la tarde me ingresan a salas de cirugía, medio me despedí de mi mamá porque eso fue en cuestión de minutos, o sea, eso fue muy rápido. Mi mamá le alcanza a avisar a José todavía estaba acá en Paipa trabajando. Entro a la sala de cirugías y en mi humanidad empiezo a tener tanto miedo que mi cuerpo empieza a somatizar todo eso y me da algo que se llama la hipotermia. Se me baja terriblemente la temperatura, que yo temblaba a tal modo que no podía ni hablar y me lavé en sudor, pero era un sudor frío, o sea, como si me hubieran echado un baldado de agua fría. Y todos los médicos que tienes me estaban colocando las medidas de compresión para la cirugía, yo no podía ni hablar, pero empieza a venir uno a uno a presentarse. Llega la anestesióloga, una mujer maravillosa, que me dijo que me acompañaba durante todo el proceso. Llega la pediatra y dice, yo voy a recibir a tu bebé, todo va a estar bien, no tengas miedo. Llega el cirujano, llegan las jefes de enfermería, las auxiliares, el instrumentador y entré a cirugía. ¿Te vas a hacer el Pomeroy? Yo, sí señora, ya firmé. ¿Segura? Sí señora. Bueno, y empezaron la cirugía, y pasaba ahí el tiempo y no me anestesian y yo ahí pues esperando a ver, escuchar el llanto de mi bebé y nada. Y empieza a darme otra vez miedo. Yo lo único que hacía era orar. Y yo, Padre, dame tu shalom, yo confío en ti, tú no eres hijo de hombre para mentir ni para cambiar de parecer, Padre. Cuando me dicen, felicitaciones mamá, es una hermosa muñeca, ¿cómo es que se llama? Y yo, Ana Belén, pero yo no la escuchaba llorar. Cuando por allá yo vi que la pediatra así, yo como de reojo miraba y la tenía ya, y era muy pequeñita, ahorita está grande, pero era demasiado pequeñita. Y ella la limpiaba y le drenaba como líquido, porque por eso no lloraba. Cuando por allá por fin la escuché gritar, yo, está viva, está viva. Y en ese momento me dice la pediatra, ¿la quieres tener? Entonces me la puso acá y yo simplemente lloraba y empecé a orar por ella. Y en ese momento la sala de cirugía quedó en silencio y solo se escuchaba mi voz y yo empecé, que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, que Adonai te guarde y te dé shalom. Eres mi niña de bendición, eres una niña de honra, eres un regalo y eres un milagro de mi Padre. Y todos quedan en silencio en ese momento. Se la llevan porque me dijeron, mamá, me la tengo que llevar porque está muy pequeñita. Tenemos que ver si respira bien, si tiene el peso adecuado. Bueno, me terminaron de suturar, me llevaron a sala de recuperación y nadie me decía nada de mi bebé. Y yo cuando veo así de reojo que pasa mi esposo y yo con los ojos como que yo, auxilio. Y él llega y me dice, todo está bien, ya la vi. Él ya la había visto. Ana Belén nació pesando 2.315 gramos, fue bebé canguro, una etapa dificilísima, porque ser mamá canguro no es fácil. Fueron 20 días de mamá canguro, papá canguro, abuela canguro. La recuperación mía fue muy dura. Esa noche yo sentí que me iba a morir del dolor. Fue impresionante porque ese Pomeroy duele más que la misma cesárea. Esa noche vi con unas enfermeras no tan buenas, muy crueles. No podía lactar bien a mi hija y mi niña era demasiado pequeña. Y me decían, su niña tiene que subir de peso o la dejamos en la UCI. Y yo, qué miedo, Padre. Me esforcé hasta el último día. En Victoria salimos el tercer día, llegamos a casa.
y empezó el otro No, pues proceso. ese día cuando salimos estaba lloviendo, casi no llegamos a Casi no llegamos aquí a Paipa, nos pasó de todo para llegar a casa y la recuperación fue complicada y ahí la tarea más grande era que Ana Belén subiera de peso. Y si ella no subía de peso me la hospitalizaban y me la dejaban interna y yo esfuérceme dándole de pecho, era muy difícil porque me salía leche, pero Ana Belén no tenía buen agarre, me salía sangre, yo lloraba, gritaba, eso pasó de todo. Pero el Padre en su misericordia empezó, Ana Belén la vieron los pediatras casi durante 15 días, día de por medio, para mirar si subía o no subía de peso. Y terminó después ya subiendo de peso y el Padre en su infinita misericordia nos bendijo y pues después terminó pesando 3.800. Es muy sanita, gracias. Es una niña muy sana, es un milagro de mi Padre. Los pediatras asombrados, ya les hicieron los exámenes de oído, de ojitos, de optometría. Ay, sí, porque dijeron que era sorda, ¿no? Sí, todo es un milagro por donde el Padre definitivamente nos bendijo y le damos gracias a mi Padre. Creemos que seguimos a un Dios vivo, a un Dios fiel, a un Dios Jired, a un Dios Rafa. Y hoy damos la honra por medio de este video para que en medio de cada proceso que fue tan duro, pero en medio de ese proceso el Padre nos hizo fuertes, en medio de ese proceso moldeó nuestro carácter, en medio de ese proceso vimos la gloria de mi Padre en cada momento, nunca nos abandonó y nunca nos va a abandonar. Y pues hoy le damos gracias a mi Padre con todo mi corazón por ser tan privilegiados. Que el Padre guarde nuestro corazón, como siempre hemos dicho a mi esposa, que guarde nuestro corazón hacia nuestra misma hija, de cuidarla, de llevarla por la senda correcta, de que ella misma en su tiempo tome la decisión de seguir también a nuestro Hashem y de que sea una hija de honra, primeramente para mi Padre, como siempre lo anhelamos con mi esposa. Y es como cuando ese día la vi en ese momento, incubadora, decía, ella es tu hija, fue una alegría decir gracias papá, porque tú cumples las promesas, cumples todo lo que nos dijiste con mi esposa. Y pues no, hoy estamos muy agradecidos por la vida de mi hija, por la hija de esta hermosa princesa y bueno, y ahora como alguna vez le decíamos a mi esposa, bueno, ahora nos diste la bendición, ¿qué van a hacer con ella? Entonces tenemos una gran responsabilidad de esta muñeca, de sacarla adelante, de que el Padre siga guardándola y pues sé que es un privilegio estar en esta casa, de ser parte de esta hermosa comunidad, porque el Padre nos ha enseñado y nos han enseñado unas buenas bases. Entonces seguiremos creyendo que el Padre guarda nuestro corazón juntamente con nuestra princesa, que nunca se nos olvide quién fue y el que nos la dio y bueno, confió en nosotros. Pero algo es, siempre guardo en mi corazón de que nunca quitemos el primer lugar a nuestro Eterno, que si el Padre está en el lugar correcto, el Padre va a honrar este lugar, esta casa y esta generación que viene por Ana Belén a futuro. Porque todo lo que el Padre dijo se ha cumplido y sé que si Él lo dijo y si fue su perfecta voluntad que esta niña hermosa naciera en esta casa es porque ella tiene un propósito hermoso de mi Padre. Y pues ahorita nunca se me va, bueno, ya te di tu bendición, ¿qué vas a hacer con ella? Entonces pues hoy honramos la presencia de mi Padre. Hoy hay un Dios poderoso que cumple promesas y Él es fiel y justo con sus hijos. Entonces pues es un hermoso testimonio de verdad que nos inyectamos de mucha emuná a aquellos que están esperando la respuesta del Padre. Lo que les podemos decir para concluir es que el Padre llega justo a tiempo, que Él da cuando ve que estamos preparados, pero también quita cuando nos quiere enseñar a depender de Él, que Él no es injusto, dice su palabra en Romanos, que todo obra para bien para aquellos que le aman, y fueron 9 años para ver esta bendición aquí en nuestras manitos, ya son 5 meses de ver su gloria con ella ahorita, porque la hemos visto desde el primer día. El Padre ha sido muy fiel,
nos ha consolado, nos ha sustentado y para nosotros es un regalo tenerla en nuestros brazos porque es ver que Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, porque cuando nos dijeron que ella iba a morir, que iba a estar deforme, de verdad suena chistoso, pero nos dijeron que iba a ser ciega, que iba a ser sorda, y ver que ahorita está perfecta. Cuando va a sus citas de plan canguro, el médico la felicita y dice, estás excelente de peso, de talla, antes está un poquito pasada de gordis, eh, está muy bien alimentada, ve perfecto, escucha perfecto, es una niña muy activa, muy pendiente de las cosas, muy avispada, como decimos pues acá en Colombia, y de verdad que el padre es muy fiel y yo estoy muy agradecida con él y cada vez que la veo a ella, veo a mi padre y digo, padre, tú eres un Elohim tan creativo, o sea, tú diste tu palabra y de hecho fue. Así es. Y hoy por eso estamos agradecidos como hogar. Este es nuestro testimonio de la familia Duarte Cruz con nuestra hermosa Ana Belén Duarte Cruz. Les invitamos y los inyectamos de mucha emunada, de mucha fe para con la vida de cada uno de nosotros que nos está escuchando en este hermoso día de Shabbat. Y pues no siendo más, nosotros nos despedimos y que sea el Padre bendiciéndolos en este tiempo maravilloso. Shabbat Shalom. Shalom. Y chao. Shalom, shalom. Diga shalom. Bendiciones de mi Abba.